Bendiciones a mis amados y hermanos en Cristo y a los amigos que nos escuchan. Bueno, seguimos hablando sobre la madurez espiritual, porque la mayoría de las veces cuando nuestros hábitos o nuestras costumbres o nuestros principios no son cambiados ni obedecidos a lo que el Señor dice que tenemos que hacer, pensar, hablar, regularmente nos apartamos de la protección de Dios. Y una vez que nos apartamos de la protección de Dios, el enemigo de nuestras almas va a cegar tus ojos. Y aunque hayas recibido palabra de Dios, aunque tú hayas entregado el corazón al Señor, si dentro de ti habían intenciones que te dominaban, que te controlaban tu culto racional, y el Señor no podía gobernar tu interior, pues tú terminas separándote del Señor. Y la otra forma es cuando nos volvemos fanáticos religiosos, siguiendo específicamente cosas que hombres formulan, arman estrategias para hacer que las cosas sucedan. Cuando el Señor lo primero que enseña es que no es con nuestra fuerza que vienen los cambios en el culto racional, lo que se conoce como el corazón del hombre. Cuando usted le entrega su corazón al Señor, usted tiene que estar dispuesto a que el Señor intervenga, a que el Señor cambie las cosas que por siempre has pensado, las respuestas a tu razonamiento, que muchas veces queremos entender a Dios como nosotros pensamos que entendemos la vida. Y el Señor es el que enseña la verdadera vida. Él es el que puede hacer el cambio. Si el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo no pueden cambiar tu vida, es porque suceden dos cosas. O tú estás cegado por los deseos que te apasionan en este momento, o porque sencillamente llegaste al punto de que no quieres cambiar y que la duda ha entrado en ti y que tú piensas que Dios a veces existe y a veces no existe, y esas dudas es las que hacen que tus pensamientos formulen conceptos y principios que determinan tu pensar, tu ver las cosas suceder como tú piensas, asimismo las hablas y asimismo las haces. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de la vida que tenemos hoy y lo que queremos para mañana. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nuestro Señor vino para darnos libertad, pero no libertad de libertinaje, sino libertad de pensar de que tú no eres este hueso y esta carne y esta sangre que tienes. No, tú eres un ser invisible que necesita esta casa para poder manifestarse. Pero dentro de ti hay una parte espiritual que él llama alma. Y esa alma, a causa del pecado, ha estado apartada del Señor. Ahora, volver al Señor es permitirle al Señor que te arranque eso, que te limpie eso. Y Él lo hace con su cruz, con su sangre. Cuando nosotros, Señor, necesito que me ayudes, necesito que me cambies. Pero cuando son cosas genuinas, que de verdad queremos que sucedan, porque a veces pensamos que Dios no conoce nuestras intenciones. Y cuando tú piensas, antes de que tú pienses, ya Él sabe qué intención tienes, si es buena o es mala. Y te va a calificar el pensamiento no cuando pienses, sino cuando tuviste la intención de hacerlo. Entonces, de lo que se trata la gracia, que todo el mundo conoce como el favor inmerecido de Dios, es mucho más que salvación. Es una manera de vivir diferente. Y no quiero decir que vivir diferente es que me voy a salir del mundo, no es que voy a aprender a disfrutar las cosas que me dan en esta vida, en este mundo en que yo vivo, pero bajo los principios de la libertad que me da Cristo. ¿Ya? Entonces es no volver a la esclavitud que teníamos antes, sino que si Jesús nos hizo libre y nos hizo herederos, vamos creciendo continuamente en nuestro ser espiritual
para entrar a otro nivel. Entonces, la dificultad que se le presentaba al apóstol Pablo con las iglesias era que, recuerda que él está entre judíos. La mayoría de las iglesias se formaron por cultura judía. Entonces, los judíos que eran enemigos del evangelio permanentemente querían judaizar a los que ya Pablo había llevado a la cruz. Entonces comenzaban a enseñarle observanzas y reglas morales que tenían que vivir para poder ser aceptados. Entonces Pablo les dice, oye, no volváis a la esclavitud que tenías antes de conocer al Señor, cuando vivías en pecado o cuando seguías religiosamente al Señor, como fanático. No, eres hijo. Dios te ama. Sus ojos están sobre ti en todo momento, desde que estabas naciendo hasta el día que tú moriste. El primer pecado que cometiste, lo que sigues pecando y sigues errores y tus siguientes faltas, Dios te está mirando. Pero hay un día de encuentro donde somos rescatados. Y somos rescatados para siempre a aquellos que de verdad desean obedecer. Aquellos que pueden entender el principio del amor de Dios. Usted no puede dar amor a nadie si usted no conoce primero el deleite de Dios amándolo a usted. Porque si usted no es usted piensa que ser amado por un humano es suficiente, usted no conoce a Dios. Usted cuando conoce a Dios, lo primero que Dios hace es sembrarte el amor de Él. Que sin haber nacido, sin saber tú nada de Él, ya Él te estaba mirando. Y puso un día para que tú pudieras regresar a Él. Dice entonces Pablo, pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Le está hablando de que ellos seguían a ídolos o a hombres que se hacían como dioses y le guardaban reverencia a esas personas. Entonces, el Evangelio viene para que tú quites los ojos de las personas y pongas tus ojos en el verdadero Dios. Tú te puedes imaginar o calcular que el Dios que creó todo lo que tú miras, porque aún el que se le dio el entendimiento para hacer un edificio, una torre, la inteligencia que conocemos hoy, las grandes maravillas que vemos que el hombre ha hecho, Dios le dio el entendimiento. Entonces, Él está diciendo, oye, deja de ser siervo de todo lo que es humano en esta tierra, porque el Dios que creó todas las cosas vive dentro de ti. Escúchale, obedécelo, porque así como Él vio cómo te formaste, Él así puede entrar en ti. Y si tú le das espacio, Él comienza a cambiar tu naturaleza. La que tú tienes ahora a una naturaleza diferente. O sea, un nacimiento nuevo, lo que se conoce en la Biblia, nacer de nuevo. Es personas que te miran ahora y quedan aterrados. Pero este no fue la persona que yo conocí. Este no fue el que a mí me hablaron. No, esta persona es completamente distinta. Entonces, por eso dice que no nos adaptemos a esa gente que nos esclavizaba. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, qué bueno que Pablo escribió este pedacito. No es que nosotros vamos a conocer a Dios o a pensar que Dios está perdido y nosotros lo encontramos. No, nosotros somos conocidos por Dios. O sea, todos los que han entregado su corazón al Señor con la intención de cambiar su vida, de modificar su manera de pensar, de ver el mundo, los problemas, de ver las soluciones, de estar dispuesto a que esa cruz que Él dijo que deberíamos de cargar, eres tú mismo, eres el hombre que no deja avanzar. Ese es el que hay que volver a clavar ahí. Por eso yo siempre ando con una bolsa llena con clavos y tengo martillos en mi camioneta. Cuando este indio está desclavando, hay que clavarlo otra vez en esa cruz. Sí, tenemos que estar pendientes de que no seamos seducidos a pecar, sino por el contrario, ya salimos de ahí, mantengámonos firmes porque es la única manera que Dios va a poder cambiarnos.
Entonces, ¿cuáles son todos los que ya son conocidos por Dios? Los que viven la palabra. No los que la leen y almacenan conocimiento, no. El que pueden hacer que ese conocimiento se haga vida, una realidad, un estilo de vida. Y entonces el Señor, para garantizar que sí lo podemos lograr, viene y se viene a morar dentro de nosotros. Ya Él no mora en un templo hecho por manos de hombre, no. Él está dentro de ti, dentro de mí. Él quiere ayudarnos y para que tengamos la seguridad de que esa ayuda es constante. Eso es 7, 24 horas, 365 días, todos los años que tú y yo vivamos. Esa es la garantía. Nos dejamos guiar por Él, Él te va a llevar por el camino. Habrán cosas que tú pensarás que no puedes dejar. Con la ayuda de Dios, dejas todo. Porque el cambio hace que seas llevado a sacrificios. Y no que que Dios te va a poner pruebas. No, Él va a usar tus pruebas. Él va a usar tus obstáculos para hacerte crecer, para hacerte ver la vida de otra forma diferente. Entonces Pablo le dice, ¿cómo es que os volvéis otra vez a someter a las cosas débiles e inútiles, elementales, que no tienen poder, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? No solamente era el sistema de vivir bajo normas, hábitos y costumbres y reglas que los hombres han establecido, sino a vivir libre, libre en tu espíritu. Que tú sepas identificar las cosas y actuar con justicia cuando se tiene que actuar. O sea, puede que tú antes hayas sido perverso, malo, lo peor que tú hayas sido entre todas las personas que tú conoces. Pero Dios puede cambiar esa persona que causó todo ese daño. Y ahora tú puedes estar cargando el daño y estarte quejando con Dios. Dios, ¿dónde estabas tú cuando me sucedió esto? Entonces te dice, mira, hijo, a todas las personas les pasan cosas difíciles. No es que yo no estaba ahí. No, se tomaron decisiones erradas y tú sufriste el golpe. Pero yo que soy Dios, te voy a sanar, te voy a restaurar, te voy a dar una vida nueva, diferente. Te voy a enseñar a caminar con altura, mirando hacia arriba, tomando la herencia que yo ya preparé antes de que tú nacieras para que vivas con ella. Entonces, Pablo les reclama si conocían lo que ellos eran en Dios, o sea, de lo que te estoy hablando, tener ese conocimiento de que yo no soy cualquier persona, ni tú eres cualquier persona. Si tú aceptaste a Jesucristo y su Santo Espíritu te guía, tú eres hijo y tú eres hija de Dios. Tú eres hijo de la realeza que creó el mundo. Entonces les dice, ¿por qué Él se los había enseñado y ellos lo vieron, disfrutaron de cómo vivir en el Espíritu y por la palabra obedeciéndola? Dice, ¿cómo es posible que después de que yo les enseño todo eso y que los vi hacerlo y que ustedes vivían en Dios, se han regresado a lo que hacían antes? Y ahora hasta están participando de ceremonias, rituales y reglas que el hombre ha establecido. Solamente son malos hábitos aprendidos, que aunque parecen cosas buenas delante de ti, solamente te están atrasando de lo que yo he preparado para ti, hijo e hija. Yo he preparado un camino de gloria, en donde todo lo que te ha tocado vivir va a ser usado para que otros que tú no conoces, pero que están ahí esperando que tú te levantes, reciban el cómo y el por qué tienen que salir del fango en donde están. Pablo dice, porque todo lo que ustedes están haciendo son malos hábitos, malas costumbres, ritos y ceremonias, normas y reglas y perjuicios de la moral del hombre que solamente te atrasan. Piensa en que yo, tu Dios, quiero hacerte de nuevo, sin importar lo que estés viviendo. Yo puedo hacer que a partir de hoy tu futuro sea completamente diferente. Te puedo restaurar, te puedo dar gozo, te puedo dar paz, te puedo llenar de olas de amor para que tú vivas conforme un hijo de Dios.
¿ya? Para que tú puedas vivir sabiendo que como hijo tienes el poder de Dios dentro de ti para ir hacia adelante. Y no con esas normas y costumbres de hombre que solo te atrasan y te esclavizan. Entonces Pablo dice en el versículo 11, temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por ustedes. O sea, o temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada. O sea, todo lo que yo te he enseñado por medio de bocas de mujeres y hombres o por las cosas que has escuchado que yo hago y que yo puedo formar, y tú aceptaste que todo eso era bueno para tu vida y lo podías hacer, ¿cómo es posible que ahora te estás regresando? ¿Cómo es posible que ahora estás siendo seducido a pecar en las cosas que a mí no me gustan? Dice, no sigas haciendo las cosas que yo detesto. Para eso vine y morí por ti, para que regreses a mí, para que sueltes el hombre viejo, ¿ya? Para que no pierdas de vista lo que yo he preparado para hacer contigo. Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. O sea, Pablo dice, mira, no es que yo venga con ustedes diciéndole que yo soy un santo con una aureola, que tengo alas. No, yo me puse en el mismo nivel de ustedes porque yo estaba en donde ustedes están. Yo he pasado por esos males también. Yo he sufrido esos dolores, esas angustias. Pero yo les enseñé a ustedes cómo salir de ellas. Y les enseñé cómo desde el pecado en que estaban, Jesús los fue llevando hasta la cruz para que alcanzaran la gracia de Dios, el poder transformador de la vida que está en Cristo, en la palabra, en el verbo. Ningún agravio o daño me habéis hecho a mí después de que os enseñé todo esto, porque ustedes no pecan contra personas. A las personas les hacemos daño a causa del pecado que hacemos, pero pecamos es contra Dios. Y cuando hacemos eso, sufrimos separación. Y la separación es la falta de protección de Dios en nuestras vidas. Y entonces comenzamos a caminar dando tumbos, cayendo. Aquí salimos defraudados, aquí perdimos, aquí nos caímos en derrota, aquí estamos en dolor, en angustia, en aflicción. Pero ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estáis ahí? ¿Por qué razón? Porque regresaste a vivir como tú pensabas que se debía vivir, y separado de mí, nada podéis hacer. Y entonces Pablo le dice, ahora les va a decir en la condición en que él llegó a ellos a explicarles todo lo que era la gracia, pero sabéis que fue, o sea, en pasado, fue ese en pasado, que por causa de una enfermedad física que yo tenía cuando estaba entre ustedes, os anuncié el evangelio por primera vez. Ya le está dando a entender, mira, cuando yo estaba entre ustedes, la primera vez que les enseñé el evangelio glorioso de la transformación que hace Jesucristo y el Espíritu Santo en todas las personas, yo estaba entre ustedes con una enfermedad en los ojos y estaba en tal grado que ustedes, viendo la prueba en que yo estaba pasando en medio de ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron a causa de lo que sufría, porque la ley decía que en aquel tiempo que si un ciego, una persona con flujo de sangre, una persona que tuviera lepra o que tuviera otras enfermedades fuertes, no debería de juntarse con el resto del pueblo porque lo contaminaba. Tenía que vivir separado de ellos. Y Pablo le dice, yo estaba entre ustedes en una condición que la ley decía que si yo estaba así, tenía que estar separado de ustedes, mas ustedes me abrazaron, me recibieron con gozo, sino que por el contrario me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara del mismo Cristo Jesús delante de ustedes. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuviste cuando yo estaba entre ustedes?
¿Qué pasó con aquella alegría y gozo que sentían cuando les hablaba del amor que Dios les tiene y de su favor que Él ha preparado para ustedes? Los que pueden creer y confiar que Él hará lo que ustedes están creyendo. Porque el Evangelio tiene esto. Usted puede oír mucha Biblia, ser muy inteligente y tener muchos posgrados y tener una capacidad de memoria que puede guardar mucha información. Pero si usted no puede practicar la información que viene de la boca de Dios, usted será una biblioteca ambulante de las cosas de Dios por todas las partes que usted camine. Pero Dios no va a poder hacer nada. Porque la soberbia de su razonamiento y entendimientos y con la inteligencia mezclada, usted va a querer pensar como Dios piensa. Y no, las palabras de Dios están hechas para que su mente sea transformada a la manera en que Dios piensa. Y es cuando Dios puede hacer contigo, porque estás creyendo en lo que Dios dice, pero estás confiando que lo que tú crees Dios lo hace. Dice Pablo, pues testigo soy en favor vuestro, que de ser posible os hubieras sacado los ojos y me los hubieras dado. Porque aquí es donde él reafirma lo que estaba viviendo. ¿Ya? Y dice, me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad. Sí, porque una vez que tú conoces del Señor, conoces algo o conoces mucho, y alguien te reprende, bien sea que no lo haga directamente contigo, sino que en medio de un mensaje o en medio de tú escuchar a alguien en un video o alguna plataforma como lo podemos hacer hoy, o tú mismo al leer la escritura, el Espíritu Santo te guía al arrepentimiento, inmediatamente sientes que te están juzgando, sientes que te están acusando, sientes que Dios es amor y que no puedes decirte lo que está haciendo mal. No. Si tú estás mal en lo que estás haciendo, Dios si te reprende por cualquiera de esas vías, es porque está interesado en ti. Está interesado en que no sufras, en que no tengas más dolor, en que no recuerdes con tanta aflicción, sino que vivas diferente, piense diferente, hagas diferente y tengas una vida diferente. ¿Ya? Porque en lo que Pablo está viviendo, el pueblo judío quería era coger a los que ya habían aprendido de lo que era la cruz y la resurrección y la salvación que Dios ofrecía, quería judaizarlos de vuelta y traerlos a las normas, a la religiosidad que tenían, ya al conocimiento de que imágenes o personas podían ser como Dios es para ti. Y lo que hacían con eso era apartarlos del camino que lleva a la presencia con Dios, porque no necesitamos a nadie para ir a Dios. Solamente tú abres tu boca con intenciones en tu mente de hablar con Él. No cuestiones a Dios el por qué. No, pregúntale al Señor qué puede hacer contigo ahora. Porque las respuestas de tus cuestionamientos van a ir apareciendo en tu vida en la medida que Él gobierne tu vida, en la medida que el amor de Él te inunde, te cobije y tú veas la misericordia que ha tenido Dios y la protección en tu vida desde que naciste hasta hoy. Y si hoy se prende una lucecita pequeña y tú la puedes ver, es porque Dios te está llamando al cambio. Dios está diciendo, yo voy a hacer que tus deseos cambien para que en tu corazón y en tu mente estén los deseos de mi espíritu. Quiero llevarte a una imagen que tú no conoces, pero que yo sé que tú eres así. Entonces dice Pablo, es bueno mostrárselo con buena intención, siempre y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. O sea, no es necesario que yo te esté hablando para que tú te des cuenta de que dentro de ti los pensamientos que Dios mira o que Dios aborrece
es según la intención que tienes. Si tu intención es sana, es de justicia y es de amor. Si tu intención es mala, es de odio, de rencor, de amargura, de daño, de venganza, de querer saber por qué me pasó a mí esto, por qué no a otro, si yo era bueno, si yo no hice nada. Pero Dios no llama a un santo con alas y con aureola. Él dice que escoge de los más vil y pecaminosos, de los más caídos, para avergonzar a los que se creen santos, hábiles, inteligentes, sabios, porque Dios usa lo que no sirve para avergonzar a los que creen que sirven. Ese es el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice en el versículo 19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo les está diciendo, mira, yo les estoy hablando a ustedes de cómo formarse, dejar de ser una criatura del mundo para ser un hijo de Dios, moverse como hijo de Dios, hablar como un hijo de Dios y presentarse a las personas con el amor, el poder que da el Evangelio para cambiar vidas. Pero en este momento ustedes han regresado a lo que hacían. Han vuelto a naufragar en los deseos y pasiones de sus carnes. Ahora es como si yo tengo que volverlos a dar a luz y mostrarles de nuevo la vida maravillosa y el poder divino de vivir en Cristo y dejarse guiar por el Espíritu Santo. O sea, ahora tengo que volver a hacer la tarea que ya había hecho y yo estaba pensando que ustedes estaban avanzando y estuvieron escuchando al Señor, aceptaron del Señor, decidieron hasta bautizarse y decir que iban a seguir a Jesucristo y permitirle al Espíritu que los guiara, pero veo que han retrocedido. Ahora tengo que volver a formar en ustedes la vida del nacer de nuevo, que es la dependencia de la voz de Dios hablando en las Escrituras. Si nosotros obedecemos es porque el Espíritu Santo nos guía y nos saca de la condición en que estamos para llevarnos a la que Dios desea. Y es posible que tú digas, no, yo llevo en esta vida 20 años así y yo no quiero salir de aquí. Bueno, eso es decirle al Señor, mira, yo no te necesito, yo quiero vivir como yo quiero. Y entonces Dios va a usar su voluntad permisible, que habiendo sido visto como hijo, te va a soltar para que tú te pierdas en las pasiones descomunales de los deseos del mundo que afectan tu carne y tu razón. Y cuando las consecuencias, los dolores y las aflicciones y la amargura sea el vino en que te cocinas de la mañana hasta que te acuestes, vas a clamar. ¿Y sabes qué hace Dios? Él es tan bello y tan hermoso que Él jamás, jamás, jamás ni nunca va a estar sordo a las palabras de un hijo arrepentido que desea el cambio. Por el contrario, sus manos están extendidas las 24, 7, 365, todos los años que te toquen vivir. Y los ángeles que ha puesto para que te protejan, para que no te destruyas, para que no te mate nadie, ni te hagan daño, sino que te cuiden hasta ese día de esa entrega, no los va a quitar, los va a dejar ahí para cuidarte para Él. Pero se me terminó el tiempo. Volveremos a hablar el próximo martes. Y este viernes estaré hablando algo muy rasgado con este tema, sobre el perdón. Ok, mis amados, bendiciones y que mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu haya hablado a tu corazón. Amén y amén.